Muy bien, estudiantes, se puede ver la pantalla. ¿Me confirma si pueden ver la diapositiva? Sí. Se logra ver, Inge. ¿Y el audio está bien? Estoy con las pantallas, quería preguntarles por eso. ¿O está muy bajito? Está todo bien, Inge. Se ve y se escucha bien. Ya, gracias. Bien, voy a tratar de activar mi lápiz. Creo que no se puede en esta modalidad. Deme un segundito, voy a hacer un cambio de posición. Ya. Perfecto. Ahora sí se puede ver la pantalla. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que sería este capítulo de la sustentación oral. El término sustentación oral hace referencia a la defensa del trabajo, ya sea de una tesis, una monografía de este perfil. Es indiferente en cuanto a el documento de grado. Hay que hacer una preparación previa. Y en este capítulo vamos a ver las recomendaciones prácticas y las posibles preguntas de un tribunal para poder hacer, en este caso, la defensa de manera exitosa. Bien, objetivos de este capítulo será pues hacer una preparación adecuada para la presentación o sustentación de la defensa de su tesis o proyecto de grado. Vamos a identificar los modos de expresión oral más recomendados para este tipo de actos y también vamos a preparar la fase final referida a las preguntas de los tribunales y del público presente en el día de la defensa. Bien, cuando hablamos de sustentación oral, podemos indicar que básicamente es el postulante, el único responsable de la buena o mala defensa de su trabajo. En este caso, tu documento ha podido ser trabajado con mucha responsabilidad, has podido hacer buenos estudios, buena ingeniería, una buena investigación en el caso de una tesis. Sin embargo, pese a que has hecho un buen trabajo, si es que no haces una buena defensa, pues lo que pasa es que los tribunales no van a lograr captar la importancia del trabajo. Y por tal motivo los tribunales probablemente te van a calificar muy baja nota. Recordar que la defensa está calificada sobre 100 puntos para lo que sería la materia de taller de modalidades de graduación número 2 o taller 2. Es por ese motivo que es importantísimo prever todas las contingencias y hacer una buena preparación. En este caso, la defensa, ni el tutor, ni el director de carrera, ni el tribunal tiene alguna injerencia en cuanto a la preparación o en cuanto al alcance de tu presentación. Sin embargo, existen pues algunos lineamientos bien básicos que te van a ayudar a ti a hacer un buen trabajo de sustentación. No todo el mundo es experto en exponer o en presentar un trabajo. Eso se gana con la experiencia, con la práctica. Yo sé que de ustedes hay un grupo bien importante de gente que seguro que ya sabe muy bien exponer, hablar en público y dar a conocer una idea. Seguramente que tienen ya competencias desde el colegio o tal vez ya tienen práctica. Inclusive yo les comento, tenía yo hace un par de semestres un alumno que hacía ventas por internet y era realmente experto, ¿no? Como quien dice, podía vender hasta tierra, ¿no? Hasta piedras, y era experto para poder llegar con el mensaje a las personas. Entonces,
Realmente hay todo tipo de personas. Ahora, si tú no tienes mucha experiencia, mucha práctica en el tema de la defensa o en el tema de poder dar una idea a un público numeroso, no tengas problema. Todo se puede practicar, todo se puede perfeccionar. Entonces, la idea acá es que tengamos atención en los detalles y podamos hacer prácticas hasta perfeccionar la defensa de nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los errores que uno puede cometer a la hora de defender? Vamos a ir enunciando y vamos a ir marcando con un color. En este caso voy a cambiar de color, con colorcito naranja lo voy a hacer, ¿ya? Vamos a ir viendo este caso. Número 1 es pues no conseguir despertar la atención e interés. Por más que el documento sea profundo, que sea bien trabajado, tenga muy buena ingeniería, como les decía, la idea es hacer captar la atención o el interés tanto del tribunal como también del público presente. No es suficiente hablar o exponer para la gente que está alrededor tuyo, al lado de la testera, o sea, los tribunales. También es importante llegar con la idea y con el mensaje a todo el público. Para que tengan una idea, nuestra sala de defensa de tesis de la carrera tiene una capacidad de casi 70 a 80 personas. Es una sala bastante grande. Y la idea es que desde el primer asiento hasta el último asiento del fondo de la sala, la gente puede escuchar tu mensaje y puede tener todas las facilidades para poder ver también tu presentación y obviamente entender lo que estás explicando. Eso es sumamente importante y por ese motivo es que la idea de hacer una buena defensa es llegar a todo el mundo. Y los tribunales también se dan cuenta si es que las personas no van a captar la idea o no van a tener interés en tu trabajo, seguramente que también ellos lo van a captar. Entonces es importante esto. 2, tal vez un uso inadecuado de lo que serían los modos de expresión oral o tal vez de la presentación audiovisual. Recuerda que la defensa tiene un componente audiovisual. No todo es hablado. Hay parte que tú vas a presentar con diapositivas, con videos, con gráficas, con tablas. Y es importante que ese documento sea bien preparado para que tú a la hora de exponer o explicar tengas una adecuada interacción entre la fase hablada y la fase visual, ¿no? Todo trabajo de defensa es audiovisual. Antiguamente no existía la parte de presentaciones y lo que hacían los ingenieros de antes era básicamente agarrar un marcador, una pizarra y explicaban como una clase, como un docente. Ahora tenemos la ventaja de tener los medios audiovisuales, entonces es nomás preparar un buen documento, sintetizar todo lo que has trabajado en unas cuantas diapositivas de calidad para que tú puedas hacer una buena presentación. 3, elegir o escoger un momento poco propicio para la presentación. Esto digamos que lo vamos a descartar porque no es algo habitual. En este caso, el tesista no elige cuándo va a exponer, sino que la fecha de defensa se la da la carrera a través de un ejercicio que hace dirección de carrera para asignar las horas para las defensas. O sea que no hay digamos que motivo alguno para que tú tengas la culpa, ¿no? A no ser que tengas programado, por ejemplo, una predefensa y ahí te van a coordinar con los tribunales, ¿no? Hay gente que no puede en las mañanas, hay gente que no puede en las tardes. La idea es hablar con ellos y tratar de coordinar. Para que tengan una idea, en la carrera de Ingeniería Civil para las defensas se tienen 3 tribunales y el presidente del tribunal, que en este caso es el director de carrera, usualmente, y ante su ausencia se elige otro presidente del tribunal. De los 3 tribunales, para que se evalúe la defensa, por lo menos 2 tienen que estar presentes el día de la defensa. Si tú no has podido coordinar esa presencia de ellos ese día, solo tienes un tribunal, lamentablemente la defensa tiene que postergarse. Así nomás es. La idea es que tú puedas convencer o puedas coordinar las horas. Es un poco complicado porque hay colegas que no son tiempo completo en la universidad, que trabajan en proyectos, trabajan en obras o oficina y el tiempo es un poco escaso. Antiguamente, por mi generación, las defensas eran en la noche. Entonces ahí había más tiempo para que los colegas puedan asistir, pero ahora tengo entendido que todas las defensas en su mayoría son en el día, ¿no? Por aspectos logísticos y de la carrera definidos por la dirección de carrera. Por ese motivo entonces es un poco más difícil. Sin embargo, la idea es coordinar. 4, elegir un lugar equivocado o incómodo para la defensa. Eso también no es, si se quiere, cierto en nuestro caso, ya que la carrera nos brinda la sala de defensa de tesis, o ahora en este instante tenemos la sala virtual
habilitada. Ustedes que están en esta materia, que todavía les queda de 6 meses a un año para poder defender, de seguro que lo van a hacer en la sala presencial. Entonces, no es que usted elige el salón o el lugar de la defensa. Lo que pasa es que la carrera le asigna el lugar, pero lo que tenemos que hacer es dotarle de recursos técnicos. No pienses que en la sala de defensa tenemos un data display que está muy bien, que funciona muy bien. Uno tiene que prever y llevar el equipo suficiente necesario para presentar su documento, ¿no? El tema de una computadora, el tema de los enchufes, alargadores, cables, todo tiene que estar previsto para la defensa, ¿no? Entonces, eso es algo de responsabilidad de cada uno de los tesistas que va a defender. 5, no crear una adecuada atmósfera de intercomunicación. Claro, si tú no haces una presentación adecuada, no llegas con el mensaje ni a los tribunales ni al público presente. La idea es exponer de una manera clara, concisa, precisa, llamar la atención con unas buenas diapositivas, hablar fuerte, claro y conciso, sin atropellarse con las palabras, o sea, exponer muy rápido y tampoco quedarse con diapositivas hablando 5 minutos. Hay que buscar una parte media para poder llegar con el mensaje y también ser lo suficientemente profesional para esto. Una buena recomendación antes que sigamos para este punto es hacer unas pruebas, ¿no? Puedes preparar tu presentación, tienes el tiempo definido por la carrera y tú puedes practicar en tu casa, te puedes hasta filmar. Y luego de que acabes, te filmas, revisas la grabación y tú puedes apreciarte y puedes ver si es que has llegado con el mensaje, lo has hecho muy rápido, lo has hecho muy lento, entonces ahí tú puedes ir ajustando y puedes ir practicando. Por favor, se van a notar, para lo que es la defensa, tenemos 30 minutos cuando tenemos un solo postulante y tenemos 40 minutos cuando tenemos 2 postulantes. Entonces tienes vos que encajar toda la presentación, toda la defensa, sustentación o exposición, si quieres, en ese tiempo, ¿no? Hay gente que, por más que se les diga, se les recomiende tener un número adecuado de diapositivas, aunque no crean ustedes, se meten unas 100 diapositivas y no acaban, pues. Es imposible acabar 100 diapositivas en 30 minutos, por ejemplo. Y lo que pasa es que al último se están atropellando, quieren mostrar todo, se van apurando y se nota pues de afuera y parecería que estuviesen improvisando. La idea justamente es lo contrario. La idea es que parezca tu defensa muy profesional, que demuestre tu conocimiento y que haga ver a los tribunales que tú eres experto en la temática que estás exponiendo, que tú dominas el tema. Ya el trabajo como tal, al haberte habilitado la defensa, se supone que ellos lo han revisado y que ciertamente aprueban tu trabajo y estás, diríamos, como que aprobado con el documento. Sin embargo, el día de la defensa tú vas a demostrar que tú mereces ganarte el título de ingeniero civil. Por ese motivo tienes que exponer de una manera muy solvente y además también responder a las preguntas de los tribunales con bastante precisión. Eso es la clave del éxito. Entonces, ganarte el título de ingeniero civil conlleva también ese último pasito que amerita una práctica y una planificación bastante precisa para que tú puedas solventar y puedas ganarte el título. En este caso, vamos a ver todos los tips y todas las recomendaciones inherentes a lo que les acabo de decir. Bien. En cuanto a la sustentación o presentación oral, la forma más utilizada en eventos en el mundo académico es la sustentación oral o la defensa oral. Yo no conozco a nivel internacional o a nivel local que estudiantes de la carrera de ingeniería civil o de otras carreras que defiendan su trabajo solamente de manera escrita o solamente con documentos. Tiene que haber esta sustentación, esta defensa. Hay que demostrar que tú al elaborar el trabajo tienes bastante solvencia, bastante conocimiento y puedes defender el mismo. Más que defensa, porque el término defensa da a entender de que tienes un tribunal que te vaya a atacar y tú tienes que defender. No, tienes que sustentar. Sustentar es, en este caso, dar a conocer el trabajo, dar a conocer el trabajo hecho en el tiempo determinado, como también las conclusiones y, en este caso, a lo que has arribado en tu investigación o en tu proyecto de grado. Básicamente es eso. En alguna universidad al medio local, les comento que se le llama ponente al que va a defender. En Salmos se le llama tesista, a fuerza se le llama ponente en alguna universidad, y en los tribunales se les llama oponentes.
que hay un poquito, si lo analizas, salta el hecho de que como parecería como que el tribunal tuviese que ir directamente a dar de baja o a pelear con el postulante, y eso no es correcto. Desde mi punto de vista, como les digo, la sustentación solamente es exponer el trabajo realizado, ya que el tribunal ha tenido que revisar el documento y ha tenido que dar un visto bueno para que te habiliten a la defensa. Entonces, simplemente es el paso final para demostrar, no solamente al tribunal, sino a la sociedad, porque la defensa es pública, que tú estás habilitado para ejercer la profesión. Simplemente eso. Bien, las presentaciones generalmente están acompañadas de material audiovisual. Cuando el ponente se dirige a la audiencia oralmente, está estimulando el lado izquierdo del cerebro de los oyentes. Y si la presentación es solamente material audiovisual, estamos estimulando el lado derecho del cerebro. Esto es algo que se conoce de la ciencia médica. Y en este caso, la idea es motivar ambos hemisferios del cerebro de los pacientes, como también de los tribunales. Vale decir que la idea es estimular a través de una presentación que sea combinada con lo oral y lo visual. No es lo más importante hablar bien y exponer, como también es importantísimo también tener diapositivas o documentos para exponer, que sean claros, que sean legibles, que sean contundentes. Entonces, ambos detalles o ambas características le hacen a la defensa. No se va a tener una presentación profesional con animaciones si es que tú no puedes hablar bien y explicar, como que también no es tan bueno tener un dominio en el tema, poder solventar muy bien con la exposición y tener una presentación bastante pobre, que ni se pueda leer, ¿no? Y a veces ocurre eso, ¿no? Que los chicos quieren agarrar, como saben que tienen 40 minutos, y encajan 40 diapositivas y le ponen pues ahí toda la tesis, hacen copiar, pegar, y les queda un texto tan chiquitito que no se puede ver ni siquiera de adelante, ¿no? Entonces la idea es tener algún documento que sea claro, legible, no solo por el tribunal, también por la gente que está en hasta el último lugar, el último asiento de la sala de tesis. Entonces, hay que llegar a adecuarse justamente a este tema logístico y poner la información que sea suficientemente relevante e importante en las diapositivas. Todo lo vas a poder colocar. Yo les daba el ejemplo a algunos tesistas, les decía sus cálculos, por ejemplo, en caso de carreteras o en el caso de puentes, su diseño, no lo coloquen en las diapositivas. Eso coloquen tal vez un pequeño ejemplo de una parte del diseño que sea importante y el resto va a estar en su tesis, pues. Y si te preguntas el tribunal de tu diseño, puedes abrir un documento en Word, exponer y presentar ese documento para ir a la página que él observe en el documento y ahí puedes vos explicar. Pues, o sea, no tienes por qué tener todo el diseño, todo el proyecto en tus diapositivas. Eso es imposible. Bueno, asimismo, es muy necesario tomar atención a la presentación, porque puede suceder que postulantes cuyas tesis pueden ser de alta calidad lleguen a presentarla de una manera mediocre o deficiente. Esto obviamente no debe suceder. Por ello vale la pena seguir algunas recomendaciones prácticas para minimizar los riesgos. El defender, el hacer una empresa, un emprendimiento, el arriesgarse a ir a un proyecto, a un trabajo, tiene un riesgo. Todo conlleva un riesgo en la vida. Pero si tú puedes preparar, puedes planificar, obviamente vas a minimizar este riesgo, ¿no? Vas a lo mínimo. Muy difícilmente, si estás preparado, has hecho una buena práctica y has incluso preparado las posibles preguntas del tribunal, te van a caer, digamos, vas a llegar con un problema o con una falta de respuesta a la hora de defender. Entonces yo creo que es algo bastante claro y ustedes si practican lo van a hacer muy bien. Bueno, en definitiva, algún autor indica que la defensa de la tesis o del proyecto de grado es como preparar una puesta en escena. Es como tener una obra de teatro y al tener el guión, al tener el tiempo disponible, al tener el público, es preparar una puesta en escena para exponer y para poder defender de una manera correcta y adecuada. En definitiva, la única persona que conoce muy bien a perfección el trabajo es pues el tesista o los tesistas que hagan el trabajo. No crean que el tutor o que los tribunales van a saber más del trabajo, porque ellos solo lo están leyendo y revisando de manera, si quiere, superficial en poco tiempo que tienen disponible. Quien ha hecho el trabajo y ha investigado y ha recabado información, ha hecho los marcos teóricos, ha recabado la documentación, ha hecho los diseños, en este caso el proyecto de grado,
o ha hecho la investigación, ha hecho las pruebas físicas, los ensayos, etcétera, es quien pues, domina la temática. Tú vas a estar entre 6 meses y un año con el tema, dándole vueltas, redactando, corrigiendo, y eso te va a hacer un experto. Date a pensar, es como tomar 2 semestres de una sola materia, que sería tu tesis en este caso, que cada día le dediques 5, 6, a 7, a 8 horas a lo mismo. Eso te va a hacer a ti, obviamente, bastante experto en el tema. Entonces, eso te tiene que motivar y te tiene que llevar a pensar de que va a ser muy complicado que un tribunal, sea cual sea este, te dé de baja en cuanto al documento. O sea, si tú lo has elaborado y has investigado y has trabajado 10 de 10 en esto, obviamente vas a tener suficiente conocimiento para poder responder a cualquier interrogante. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Ahora, el desafío consiste, si tú dominas el tema, obviamente, el desafío consiste en transformar toda la información que has recabado, que has producido en tu documento, en un formato comprensible. Llevar de lo difícil a lo fácil. Convertir un trabajo de diseño de unas 300 hojas y anexos en unas diapositivas que no van a ser más de 40. ¿Ya? Que sea totalmente comprensible, entendible, claro, para los receptores interesados en el tema. Cuando hablamos de receptores interesados, ahí hablamos del tribunal, obviamente, pero también del público asistente. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso, digamos, cuando estaba en la carrera, cuando tenía que defender, lo que pasó es que el tribunales míos era el ingeniero Eduardo, el ingeniero Antesana, que ya no está en la universidad, y el ingeniero Merube, si mal no me acuerdo. El tema fue que la defensa era en la noche, era un día, creo que jueves o miércoles en la noche, y bueno, estaba vacía la sala de tesis, solo estábamos muchos parientes, estábamos los tesistas en este caso, y el ingeniero Eduardo llegó con todo su curso de la materia de construcción de edificios. Claro, a la misma hora coincidía con su clase y él tomó la decisión, les dijo a los estudiantes, todos tienen que asistir a la sala de tesis, y toditos los 100 y personas han asistido a la sala de tesis y la han llenado, ¿no? Eso a un principio me generó un poco de temor porque era algo que no estaba planificado. Sin embargo, a la hora de la verdad lo hemos hecho muy bien y hay que tomar en cuenta de que como hemos hecho el trabajo nosotros, teníamos la confianza y teníamos el conocimiento para poder responder y poder solventar cualquier consulta. Sin embargo, la idea también en este caso era que la exposición no solo era para el tribunal, era para todos los asistentes, para que ellos puedan comprender. Tal vez el tema que teníamos que exponer no era de conocimiento pleno de todos, porque estaba en un nivel de la carrera entre séptimo semestre, octavo semestre. Sin embargo, la idea era poner todo en palabras sencillas, entendibles, comprensibles. Es más, la redacción de la tesis, como tal, debe ser clara y muy entendible para cualquier persona. La literatura indica de que cualquier persona con un conocimiento medio, digamos, con ser bachiller y tener algún estudio básico, al leer una tesis de pregrado debería comprender, debería entender a qué se refiere. Y si no entiende, es pues de que el documento no está bien redactado. Algún autor dice esto. Y en verdad la idea es redactar en términos sencillos, también las diapositivas, sin términos rebuscados o términos que traten de, entre comillas, parecer que el tema sea interesante o complicado, sin serlo, ¿no? Y eso es complicado porque en principio, igual me incluyó, yo pretendía darle mayor calidad, si se quiere, entre comillas, al documento que yo he elaborado, con la idea de poner palabras rebuscadas o poner temas muy técnicos para que pareciese el documento bastante avanzado, bastante complejo. Y la idea es totalmente lo contrario. La idea es poner todo en palabras bien sencillas, entendibles, lógicas, para que cualquier persona pueda leer y pueda entender. Esa es la idea de hacer un buen documento de tesis, como también un documento de defensa, en este caso unas diapositivas. Esa es la idea fundamental. Bueno, detalles importantes. La seguridad es importante en la presentación. Además, dar una impresión que dé gusto por el trabajo. Vale decir que tu actitud, tu presencia, tu exposición y la documentación que vos exhibas dé pues gusto a la gente que va a estar en la sala. Asimismo, es importante que tú tengas que desprender respeto y cordialidad hacia los evaluadores. Obviamente, desde el saludo es muy importante, ¿no? Empezar hablándoles a ellos y dándoles una bienvenida para poder comenzar con la defensa.
Ser ameno, ser flexible y no dogmático. El término dogmático se refiere que uno tiene a veces sus principios o tiene su criterio de conocimiento y no quiere ser influenciado con otras ideas. Hay gente así, me consta, y yo conozco a mucha gente, incluso ahora mismo en este trabajo que tengo en la carrera, que hay gente que tú le hablas o le explicas algo y se cierra en que lo que él hace, lo que él sabe es lo correcto. O sea, eso es la ley y aunque le muestres una evidencia, no va a entender, es muy cerrado. Y eso es todo lo que no tiene que hacer una persona a la hora de defender, es todo lo contrario. El tribunal te puede sugerir, te puede decir, a la hora de preguntas también, te puede dar una idea. Si tú te cierras y no les respondes de manera adecuada, obviamente vas a tener una mala calificación. Entonces hay que dejar los dogmas, hay que dejar de ser rígido y hay que ser flexible, abierto. Al fin y al cabo, hay que entender que el que va a te poner la nota es el tribunal, no eres tú. Así mismo hay que ser reflexivo, hay que ser capaz de reconocer obviamente las limitaciones que tenemos, ser organizado, etc. Esas son características o competencias muy importantes a la hora pues de hacer una defensa. Y yo les digo, no solamente esto vale pues para su tesis. O sea, ustedes que van a trabajar en proyectos, en obras civiles desde las pequeñas hasta las grandes, van a estar siempre en el ojo del huracán o de la tormenta, porque la gente que va a estar en el sitio, los beneficiarios, los comunarios, los usuarios de las vías, etcétera, te van a observar. Es lo que pasa, ¿no? Tú estás en una obra, estás ejecutando un proyecto y aparecen pues los comunarios y todos son pues supervisores, todos son pues ingenieros, ¿no? Dan su opinión, critican, observan y la idea es que tú en vez de pelearte, que tú les reúnas semanalmente, sería ideal o quincenalmente, y les expliques el avance del proyecto en términos sencillos, obviamente, les expliques las ventajas de los métodos constructivos, o sea, que en otras palabras los traigas a tu equipo, a tu lado, porque si ellos te apoyan, no vas a tener ningún problema. Pues si es al contrario, que tú te peleas con ellos o no les das información, al fin y al cabo ellos pueden hablar con el financiador, con esa alcaldía, con esa gobernación, y te van a bloquear el proyecto, te van a bloquear hasta los pagos, ¿no? Entonces es importante que tú tengas esa capacidad de ser flexible y poder convencer al público, en este caso a los comunarios o los beneficiarios de un proyecto. Puede ir desde ese punto de vista, como también en obras mayores, tengas que hablar, por ejemplo, a nivel ministerial o con financiadores del extranjero que pueden venir a ver tu proyecto, entonces hay que tener esa soltura y esa capacidad. Entonces, este es un tema que ustedes lo van a ir practicando, ni bien salgan de la universidad, cuando ya trabajan, es importante. Entonces, ese tema de saber defender, ser ameno, ser flexible y ser capaz de reconocer limitaciones y ser bien organizado es sumamente importante. Es una competencia fundamental para el ejercicio de la profesión. Bien, algunas recomendaciones vamos a dar ahora para la sustentación de su proyecto final. En resumen, es pertinente que usted ponga la atención en ciertas cosas no contempladas en la tesis del proyecto de grado. Algunas cosas que no parecerían tan importantes, pero que a la hora de defender ciertos autores recomiendan y vamos a anunciar uno por uno. Primeramente, a la hora de defender es importante moverse. O sea, no está bien y dar una mala impresión, y aunque no crean ustedes, el lenguaje corporal habla mucho. Pero una persona que es insegura, que un poco, digamos, se queda quieta, es muy rígida, o tiembla, o tiene un tic, da impresión de que esa persona no está segura de lo que está hablando, ¿no? A veces pasa esto y tal vez una característica de alguna persona es esa, ¿no? De que se queda quieto, se sienta o está ahí parado, firme, y empieza a hablar. Eso no es muy bueno. Entonces es bueno que uno tiene que moverse. Ahora no, tampoco tenemos que exagerar. No te pido que te vayas en el estrado y te vayas caminando de izquierda a derecha así sin parar. Obviamente eso no está bien. Pero es bueno que tú vayas cambiando la posición cada cierto minuto. Puedes girar a un lado, puedes dar unos pasos a un costado, tener soltura. Es muy importante. Obviamente esta capacidad de movimiento se debe practicar a la hora de hacer la práctica para la defensa. Y también puede verse condicionada con digamos, con la hermenéutica de cambiar las diapositivas, por ejemplo. Ahora que estamos en la época virtual, para mí es sencillo, por ejemplo, ahora agarrar el teclado y cambiar de diapositiva. Pero a la hora de hacer la defensa pública, tienes tu laptop y tienes para cambiar solamente un mouse, te vas a tener que acercar y hacer el cambio tú solo. Entonces, para evitar esa limitante, es muy aconsejable conseguir su mouse inalámbrico con Bluetooth, Wi-Fi o para un puntero láser. Ahora que ustedes
y tienen más acceso al tema de la tecnología. Antes era más complejo. Ahora hay punteros láser Bluetooth que no cuesta más de 100 bolivianos, con lo cual tú puedes marcar las diapositivas con un color rojo, con color verde, y además controla el avance de las diapositivas. Puede ir adelante, atrás, colocar un play a un video, etcétera. Entonces, realmente vale la pena y te va a ayudar a tener una imagen más suelta de tu exposición. Por otra parte, está la mirada, ¿no? Una mirada insegura transmite también esa como desconfianza de que el postulante no ha hecho un buen trabajo o tal vez tiene algo que ocultar. En este caso, la recomendación es ser muy seguro, tratar de hablar y exponer, guiando al tribunal, guiando al público. No es bueno apuntar la mirada directamente a una persona, sino que es bueno ir cambiando la mirada a varias personas y evidentemente demostrar que tú tienes solvencia y competencia del tema que estás exponiendo. También otro punto importante es tener seguridad de su voz, ¿no? Hablar demasiado suave o demasiado fuerte no es bueno. Obviamente la característica propia de cada persona le da un timbre de voz, un tono de voz. Eso no se puede cambiar. Sin embargo, si tienes una voz bastante suave, podrías ese día al llevarte un equipo tipo micrófono, incluso ahora hay micrófonos que son inalámbricos, que solamente son como un hilito que cuelga de la oreja, ¿no? Y que ayudan, te van a ayudar a magnificar la voz. Tenemos en la sala de tesis, si mal no recuerdo, unos parlantes que te van a ayudar a justamente conectar tu equipo. O si no tienes, tú te llevas tus parlantes, en este caso de PC, y tienes tu micrófono, con lo cual puedes hablar un poquito más fuerte. Eso me lo puedes prever. Pero este tema de la voz también hay que ir practicando. Está en función de la sala. Si la sala es muy grande, hay que hablar más fuerte. Si la sala es más pequeña, hay que hablar más regular. Depende de la sala y la acústica que tiene el ambiente. Entonces, es muy buena práctica ir al ambiente días anteriores e ir practicando. Llevarte una o dos personas que se vayan sentando en diferentes partes del ambiente para que te escuchen y te den su recomendación para mejorar el timbre de la voz. Muy importante también la habilidad de planificar el trabajo. O sea, todo lo que son las diapositivas, todo lo que es la defensa debe estar planificada. Todo lo que se planifica sale bien. Es más, el perfil de tesis o el perfil del proyecto de grado que están elaborando ustedes, ¿qué es el documento de planificación? Estás planificando la ejecución de tu tesis o de tu proyecto de grado. Entonces, imagínense no tener un perfil y directamente tener un tema en la cabeza, un título, digamos, un proyecto, e iniciar el mismo directamente. Si tú tienes la planificación que sería tu perfil, vas a comenzar y vas a hacer trabajos tal vez sin sentido, vas a irte por las ramas, como quien dice, y no vas a llegar y no te vas a orientar al trabajo que tienes que hacer. Y en vez de tardarte 6 meses a un año, te vas a tardar 2 años en llegar a poder hacer tu documento. Y para evitar eso, es que se pide pues el perfil. El perfil es la guía, es el documento con el cual tú vas a poder ejecutar un trabajo, en este caso de tesis o de investigación, en sintonía con un cronograma, con una planificación adecuada que te va a llevar a concluir, de ir al punto A al punto B, de cumplir objetivos generales, objetivos específicos para cumplir con un trabajo. Entonces, la idea justamente es esa. Pero todo lo que se planifica se hace, ¿no? Y en lo particular, ustedes también cuando trabajan, de seguro que si van a estar en una obra, o van a estar en un diseño, o van a estar en una empresa pública o privada, tienen que planificar su tiempo, ¿no? O sea, si les van a dar muchas ocupaciones, y si tú te vas a ir mezclando, acumulando tareas y no organizando, te seguro que vas a tener que quedarte horas de horas trabajando en la noche a noche y no vas a acabar tu trabajo, ¿no? La idea es organizarse, planificar el tiempo para poder cumplir y luego llegar a la meta prevista, ¿no? Es bien esto. Un de punto es la jerarquización de la información. ¿Qué es jerarquizar información? Poner la información más importante, lo que ustedes tienen que exponer. Saber qué es lo importante es la clave para que tú puedas preparar tus diapositivas. Vale decir que secundario y demás no va a entrar pues al cuerpo principal. Entonces tú tienes que conocer y saber. Por ejemplo, al entregar sus diapositivas, parar
muy importante colocar lo que sería el planteamiento del problema, los IVAs, lo que es interesante, las teorías más importantes que tú has utilizado para tu trabajo. Luego, a la hora de colocar el marco práctico o la ejecución ya de la tesis, vas a colocar lo más relevante. Si es un diseño de un proyecto de infraestructura, por ejemplo, una carretera, vas a colocar los criterios más importantes. Por ejemplo, el dimensionamiento en planta, en elevación, diseño geométrico, en resumen, colocarás también lo que sería el diseño del paquete estructural, así en resumen, en definitiva, y por último, lo que es la selección vial, el presupuesto, el programa de actividades y las conclusiones en las que has arribado en tu trabajo, ¿no? No deberías tener más de 40 diapositivas. El tiempo que tienes, repito, son 30 minutos para una persona y 40 minutos para 2 personas. Entonces, en ese lapso de tiempo, más o menos, si practican ustedes en una diapositiva, está entre 1 minuto a 1 minuto y medio la exposición de una diapositiva. Y la idea no es exponer o colocar la proyectora en la diapositiva, mostrar, pasar, pasar y pasar. No, la idea en una tesis es explicar, ir a una diapositiva y todo lo que esté ahí en ella, texto, gráficas, tablas, imágenes, todo tienes que explicar. Obviamente no se vale leer de memoria o darse la vuelta y leer a letra muerta, sino tienes que explicar. Puedes fijarte la presentación y en base a eso reconocer en qué parte vas y tú explicas al público. Y si tienes una imagen o una tabla, sí tienes que marcar con el punto láser, tienes que explicar la tabla a qué se refiere y el contenido de la tabla o de la imagen tienes que explicarla a cabalidad. Todo lo que colocas y pones en la diapositiva se supone que es una información relevante, una información que tiene jerarquía, que es importante. Por ese motivo, no se vale colocar imágenes que sean bonitas o graciosas o que te parezcan a ti. Tienen que ser importantes en tu trabajo de investigación o proyecto de grado. Bien, hasta ahí las recomendaciones que no eran, si se dan cuenta, no eran algo del otro mundo, pero son recomendaciones que sí te van a servir para hacer una buena defensa. Vayamos ahora a la etapa de preparación. En esta parte, por si acaso, hemos dividido la preparación, la ejecución y la etapa de preguntas. Son 3 etapas o 3 momentos en los cuales se divide un acto de defensa pública. Vamos con la preparación, es decir, antes de la defensa. En este caso, obviamente, el postulante o postulantes deben tener ciertos conocimientos o criterios previos sobre el tribunal. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, es importante saber la experiencia que tienen los tribunales acerca del tema de la tesis o del proyecto de grado, el tipo de vocabulario adecuado para comunicarse con el tribunal, los métodos audiovisuales más adecuados para la comunicación y, obviamente, las características personales y académicas del tribunal. A ver, se los voy a resumir. En cuanto a la experiencia, eso queda muy claro. Si mi tribunal es especialista en el tema, por ejemplo, si voy a hacer un puente vehicular y tengo de tribunal al ingeniero, digamos, Eduardo, él es especialista en puentes, él ha trabajado mucho tiempo en puentes, experto, él ha esforzado en la carrera. Entonces, de hecho, que es uno de los tribunales que más me va a preguntar la parte técnica, porque es el que más conoce, ¿no? Entonces, tengo que prepararme. Y si no conozco al tribunal, entonces es buena práctica también asistir a clases, como también a las defensas que él tiene, para saber qué pregunta, cuál es su estilo. Entonces, es muy buena práctica agarrar y averiguar sus defensas. Las defensas son públicas, no son privadas, entonces uno ya puede adentrarse y asistir, ya sea de manera presencial o ahora de manera virtual. Tú te vas a dar cuenta que hay tribunales que son muy directos a la hora de hacer sus preguntas, o que preguntan mucho la parte de diseño, o preguntan mucho la parte, digamos, de costos, o preguntan mucho la parte de metodología, o sea, la parte de objetivos específicos, generales, planteamiento del problema. Ahí te vas a dar cuenta del estilo de docente que es, y tú con eso vas a prever luego las futuras preguntas y te vas a preparar para la posterior defensa. Entonces, es muy bueno hacer ese análisis de cada tribunal. En cuanto al vocabulario adecuado, obviamente, ahí hay que ser un poco cuidadoso, ¿no? Hay 2 tipos de docentes, por lo general, en nuestra carrera. Los muy clásicos y los más modernos o contemporáneos. Los muy clásicos les gusta, usualmente, el manejo del vocabulario bien técnico, o sea, bien clásico. Por ejemplo, que tú al exponer, hablas con un término por querer que se comprenda mejor para el público,
él lo puede ver mal y él quiere que uses el término más técnico, más, en este caso, de la jerga de la investigación. Entonces, es bueno que tú, igual al hacer este estudio del tribunal, te des cuenta, y eso te vas a dar cuenta seguramente si pasas sus clases y vas a vos escuchar cómo hace él su explicación, y en base a eso tú igual puedes preparar ese vocabulario adecuado. Por otra parte, los medios audiovisuales, eso ya es un tema de cada uno, pero en lo particular hay que tratar siempre de que la imagen que va a presentar, los documentos, fotos, videos, sean pues del agrado, además que sean pues suficientemente legibles o visibles por los tribunales. Si el tribunal, por ejemplo, usa lentes, tiene dificultad para leer, texto, tratar de tener un buen fondo de pantalla, un buen contraste, usualmente el fondo blanco, letras oscuras, o al revés, letras oscuras, fondo blanco, perdón, al revés, fondo oscuro y letras blancas o claras, es lo ideal. No puedes, si quieres combinar fondos de colores, a veces van a haber palabras o sectores de tu tesis que no se van a leer. Entonces no es muy conveniente y eso hay que estudiarlo también con los tribunales. Obviamente las características personales y académicas del tribunal, el nivel de estudio, si es un ingeniero civil, si es máster, si es doctor, también te va a llevar a entender con qué tipo de tribunal y además qué nivel de explicación hay que dar, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que ir investigando para tu defensa. Algunas recomendaciones para la preparación. Primeramente, eso ya está por demás decir, tienes que averiguar quiénes serán tu tribunal. Esto ya sabemos, lo conocemos y te lo van a entregar en un principio, te van a designar en el Consejo de Carrera tribunales, así tú ya lo conoces. Dos, averiguar la duración de la presentación. Esto lo he puesto así porque es variable en otras entidades. Tú vas a defender, por ejemplo, una tesis de maestría en una universidad que no sea San Simón o en San Simón, o una monografía. El tiempo no es lo mismo. Pero para nuestra carrera, para pregrado, ya les indico, para un postulante solo tiene 40 minutos y para dos postulantes de un tema tienes 40 minutos, no es más. Eso es para la defensa, para la sustentación. Ya en la etapa de preguntas no tienen tiempo. Un tribunal por lo general hace 2 o 3 preguntas, como que también yo he visto que hay tribunales que les encanta, o visto que el tema es muy interesante, su competencia, y hacen 4 o 5 preguntas, ¿no? Y mientras que la pregunta sea más profunda o más compleja, y el postulante vaya respondiendo de la manera más clara, pueden pasar 5 o 10 minutos por cada pregunta, imagínense. Entonces, está en dependencia justamente del estilo del tribunal y lo que te pregunte, pero lo que es sí cerrado o fijo son los 30 o 40 minutos, si es, repito, un postulante o 2 postulantes. Eso está claro y está definido en la carrera. En cuanto a la fecha y la hora, obviamente eso sí van a conocer, para saber cuándo va a ser sus defensas, eso está claro. En cuanto al salón, es importante también, decíamos, prever el tipo de salón, el tamaño. En la carrera de Ingeniería Civil tenemos la sala de tesis, de defensa de tesis, que está sobre el gabinete de Ingeniería Civil, en el bloque cercano al bloque de aulas nuevo. Ustedes podrían ir a ver o podrían antes de su defensa ir a otras defensas para poder acostumbrarse, adecuarse al ambiente, claro está. Tienen que averiguar también la cantidad de asistentes que van a hacer tu tesis. Ahí es un poco complicado, como les decía, va a depender ciertamente si es en la tarde, en la noche o en el día, de que el tribunal, por ejemplo, pueda llevar a sus estudiantes para que presenten la tesis. En ese caso, hay que prever nomás que va a estar lleno el ambiente. El equipo disponible también hay que planificarlo o disponerlo, ¿sí? Y aquí le hemos colocado este término bastante interesante que dice la ley de Murphy. ¿Alguien podría comentarnos qué es la ley de Murphy? ¿Algún asistente de la clase? ¿Alguien ha escuchado qué es la ley de Murphy? ¿Alguien de ustedes, estudiantes, sabe qué es la ley de Murphy? ¿O ha escuchado tal vez? Es lo que dice el dicho, que si algo malo puede pasar, va a pasar, o algo así. Exactamente, exactamente. Si algo puede salir mal, de seguro que va a salir mal. Y eso no solo se vale para el tema de las tesis. Y les voy a dar una experiencia propia de la carrera de estudiante. En una materia X, no les voy a decir qué materia,
tenía yo un libro, digamos, fotocopiado que conseguí, que me prestaron, digamos, para esa materia, y infelizmente no tenía un capítulo. El capítulo 6 justamente del texto, eran 10 capítulos. ¿Cuál era la ventaja? Que ese capítulo 6 solo eran 3 hojitas, o sea, el capítulo más chiquito digamos, de la materia era ese capítulo 6. Y en el examen final yo me confiaba, ¿no? He dicho, ¿para qué ya no puedo conseguir ni esa fotocopia? Además, lo que he visto en la numeración del libro son 3 hojas, entonces, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Y no van a creer, casi todas las preguntas eran de ese capítulo. Claro, yo pensé, o sea, y de lógica, ¿no? De todo lo que hemos avanzado en la materia, es poco probable que entre desde el capítulo 6, pero y he entrado, les cuento nada más, de las 4 preguntas, 2 eran del capítulo 6, a 50% de la nota. Entonces, es posible, pasa. Si algo puede salir mal, no te confíes, seguro que va a salir mal, entonces hay que ser previsor. Y aquí está en el ejemplo, la diapositiva, lo estoy remarcando. En el tema, por ejemplo, de data display, o del cañón que conocemos, ¿qué puede salir mal? Sale mal de que se puede calentar y se apaga, y ya no proyecta, ¿no? Ustedes tienen 30, 40 minutos para poder defender. ¿Ustedes creen que el tribunal se va a quedar sentado esperando a que estén arreglando o que enfríe? No, pues te van a decir, ya usted, ya joven, usted que sabe del tema, agarra un marcador y explique más, por favor. Escriba en la pizarra y defienda, así. Lo que pasa es que ese cambio radical en tu planificación, tú has practicado con diapositiva, ¿no? Tú has practicado con marcador. Entonces te puede llevar a que te pongas nervioso y conlleves a que expliques mal, tartamudees tal vez, o no llegues a explicar claramente lo que deberías explicar en tu proyecto, y obviamente llegues a una mala nota. Por ese motivo hay que ser previsor. Si yo sé que un data display se puede calentar o se puede estropear en ese momento, de lógica, voy a llevar pues 2 data displays, ¿sí o no? Bueno, 2, uno que esté funcionando y uno de repuesto. ¿Cuánto cuesta un data display? Bueno, yo que me acuerde, que cuesta 40 pesos la hora, no sé si será 40, sí, 45. Si llevo 2, será 80 pesos la hora. Y para de contar, ¿no? En lo particular, yo les digo, no sé, porque yo para dar clases tengo uno que me he comprado hace tiempo. En el 2011 me he comprado y todavía sigue bien. Entonces, lo uso y para de contar, pero si es que tienes ese problema, hay que ser previsor. Sé que es una inversión, pero vale la pena para evitar ese contratiempo. No solo es el tema de la data display. ¿Qué más puede salir mal? La computadora, tu laptop. Que puede tener un virus, que se puede apagar, que la batería se corta, entonces hay que llevarse 2 equipos, 2 computadoras también, por si acaso, no está de más. Todo lo que puedas prever para que no tengas problemas y puedas defender bien, lo tienes que hacer. Hasta las baterías, hasta las pilas, les cuento de lo que sería su puntero láser o de su mouse. Justo puede darse el caso de que se acaba la pila y pare de contar. Entonces hay que prever todo, hay que llevarse las pilas del repuesto. Todo tiene que estar previsto para que salga bien. Y puede ser que sea de mano, ¿no? Que tú lleves todo el equipo así doble o duplicado y, bueno, el equipo principal funcione bien y tengas que pagar, digamos, el equipo extra por nada. Sin embargo, eso te está asegurando, es como un seguro, un plus que te va a llevar a tener todo respaldado. Esa es la idea. Les voy a dar otro ejemplo, bien interesante. Yo, por ejemplo, en alguna exposición vi esto. La diapositiva que prepararon los estudiantes o los postulantes, la han hecho de mucha calidad, la han hecho excelentemente bien. Hasta el tipo de letra, han buscado un tipo de letra que no era común. Se han buscado en el internet, se han descargado el tipo de letra así especial. Era muy bonito en la computadora. Lo que pasa es que para exponer, tienen que llevar otra computadora, otra laptop, que no habían trabajado, no habían hecho el documento. Entonces, como era un documento de PowerPoint, se han bajado en un pendrive y llevaron a la exposición la computadora esa nueva, le enchufaron el pendrive, abrieron el documento, todo desconfigurado, todito. ¿Qué pasaba? De que el tipo de letra que habían conseguido para hacer su documento no estaba en la librería, en la biblioteca del Office. Entonces, si Office no reconoce un texto, le pone por default el Times New Roman. Y además que el tamaño y la ubicación, todo se desconfiguró. Pues.
Ese momento, ¿creen que van a poder hacer corrigiendo? Así en 5 o 10 minutos corregir todos los diapositivas. Es muy difícil, ¿no? Y he tenido que defender así. Parecía un trabajo muy burdo, muy mal hecho. Pero yo vi el documento en su, digamos que en su otra computadora, porque yo era el tutor, y realmente era un buen trabajo. Lo que pasa es justamente esto, ¿no? De que no han previsto ese tema. Ese es mejor siempre, por eso, además de buscar un tipo de letra especial o algo así, trabajar con los tipos de letra estándar o asegurarse que la computadora que tú vas a tener tenga cargada ese tipo de letra para evitarse problemas. Se dan cuenta, hay una serie de cosas que pueden salir mal y la idea justamente es prever todo lo posible, todo. No se valen justificaciones, es un solo día. Ese día que van a defender es el día D, no hay más. Entonces, todo lo que puedan prever para que salga bien no es de menos, lo tienen que hacer. Bien. ¿Qué más les comentamos para la preparación? Como postulante, tú debes y tienes que hacer el trabajo de sintetizar, analizar y discutir todos los conocimientos más relevantes de tu trabajo. Esto se lo puede hacer de la siguiente manera. Uno, hay que delimitar y enunciar el tema central, o sea, lo importante. Y lo demás, lo que es anexo, lo que es, digamos, que aledaño al trabajo que tú has elaborado, todo lo que has respaldado, no es tan importante. Lo importante es el tema central. ¿De dónde puedo sacar el tema central de mi documento, de mi investigación? De los objetivos específicos. Objetivo 1, 2, 3, tiene que ser objetivo 1, 2, 3 para llegar a cumplir con el objetivo general. Tienes que abocarte solamente en eso. Todo lo otro, lo anexo, lo que conlleva, diremos, alguna información que no es tan relevante, no es importante. Hay que concentrarse en lo central. Obviamente, si hacen un buen trabajo de tesis o de proyecto de grado, ustedes tienen que concentrarse en que cuando hagan las conclusiones y recomendaciones, todo el trabajo que han hecho, toda la investigación, la parte teórica, la parte de los diseños, por ejemplo, todo se va a resumir en unas cuantas fojas que van a ser las conclusiones y recomendaciones. Eso es lo más importante, se supone. Entonces, tú puedes concentrarte en esas conclusiones y recomendaciones para jalar esa información a tus diapositivas. Tienes que concentrarte solamente en eso. Es lo más importante. 2, hay que llevar un registro de las ideas que vayan surgiendo. Lo que pasa es que eso sucede mucho, muy a menudo, a mí también me pasa, que estoy en un trabajo, estoy haciendo un trabajo y se me ocurre una idea muy genial, muy buena. Y si no me anoto, pasa un día y me olvido. Y digo, ¿qué era eso? Y sabía que tenía que haber hecho esto, lo tenía aquí y no lo puedo recordar. Y aunque no crean, esto es muy frecuente, no solamente en la parte académica, en la parte de trabajo también. Entonces es importante anotarse, llevar una agenda. Y si ustedes han visto una película, por ejemplo, hay gente del área de comunicación o del área de investigación, por ejemplo, que tiene una reportera, que es como una grabadora. Aunque no crean, las grabadoras de antes también se las usa ahora. Hay también ahora grabadoras, reporteras que tienen una batería y tienen una memoria USB que tú puedes ahí accionar y hablar y tu grabación se queda en el archivo. O sea que después, al final de tu trabajo, cuando estés trabajando, la puedes volver a escuchar y puedes ya entender qué es lo que tenías pensado hacer o planificado hacer. Entonces es importante en este caso llevar ese registro. Si no pueden con una reportera, una grabadora o celular, pues llevan una agenda. Es buena practicar llevar una agenda de mano y ir anotando, anotando, anotando. Es muy importante. Nuestros papás, nuestros abuelos llevaban agendas. Si pueden ver información de sus papás o sus abuelos, se van a dar cuenta que tenían muy buena letra y además tenían agendas muy organizadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como tenemos más tecnología, recurrimos a sacar fotografías o a tener unas capturas, pero no es lo mismo y se va perdiendo. Entonces, es buena práctica todavía tener el tema de eso del material de respaldo para todo. Por otra parte, es también importante elegir qué material va a ser visual y qué material va a ser oral. O sea, no todo el material que tú vas a exponer es solamente visual, solamente oral o es un combo. Hay cosas que, por ejemplo, entran mejor por los ojos. Si tú quieres explicar, por ejemplo, un diseño de una viga de hormigón armado, yo puedo hablar de las áreas de acero, del momento, pero no es tan, digamos, tan
llamativo. Mejor es agarrar, entregar un plano, un detalle constructivo, bien hechito, bien acotado, si se puede con texturas, con fondos, o sea, de calidad, y si se puede hasta en 3 dimensiones, cosa de que el tribunal vea, entienda y sepa de que tu diseño en esta parte que tú estás exponiendo está correcto y cumplir con todo lo que dice la normativa. Entonces, eso es importante. Mientras más didáctica sea la exposición, es mejor. Pero si, por ejemplo, tú quieres o tienes que explicar lo que sería, por ejemplo, un objetivo específico o la metodología o el planteamiento del problema, eso es más oral, más que visual, ¿verdad? Entonces hay que ir combinando. No todo lo que está en la diapositiva vas a poder hablar, y todo lo que tú hables va a estar en la diapositiva. Entonces, parte tiene que ser texto y parte tiene que ser, pues, imagen. También es buena práctica hacer videos. Yo me acuerdo que hasta no hace mucho, en una defensa de tesis, que era de un proyecto de grado, creo que era de la Laguna Nanay, presentaron un video, era una animación tipo render en 3 dimensiones, muy interesante, ¿no? Y que se veía cómo se podía mejorar la Laguna Nanay. Y esa explicación, más que en plano, así 2D, así ver con una animación en 3 dimensiones, digamos que ha calado muy bien y ha entrado por los ojos, y obviamente los tribunales y el público asistente ha comprendido mejor el alcance del proyecto, ¿no? Ustedes si cuando trabajen se van a dar cuenta que ese tema de la parte visual es relevante para ganar o tal vez mostrar un proyecto. Les voy a dar un ejemplo. Un alcalde de Cochabamba, que me reservo el nombre de decir quién es, ustedes lo conocen, un año, creo que hace unos 10 o 12 años, un poquito más, pidió un puente para una zona específica de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Era un viaducto. Y obviamente el departamento de proyectos trabajó en alternativas y le mostró, pues, ¿no? Obviamente la alternativa más económica era un puente con vigas y losa. Pero ahí dentro del equipo de trabajo había una persona que, a manera, digamos, de práctica más que el diseño final, realizó un puente en arco y también un puente atirantado. Le llevó eso al alcalde y le mostró así de manera tridimensional o renderizada. Y obviamente la decisión, más que ir por el coste, ha ido por lo que se veía tan bonito, y decidió hacer un puente atirantado. La decisión ha ido ahí por los ojos. Entonces, una autoridad o un tribunal que vea un trabajo, que vea algo así en 3 dimensiones, le puede motivar a él seleccionar o a decir que el trabajo está bien hecho, que está muy bien presentado. Entonces, dense cuenta, no solamente es el cálculo del coste o que la ingeniería, las cosas visuales y las cosas estéticas también tienen mucho que ver y hacen, en este caso, también a la defensa de una tesis. Por eso es importante, si es que ustedes no lo podrían hacer, encargar a alguien que se los haga una presentación, un render así o animación, a un especialista, podría ser en diseño gráfico, para que esa parte de la defensa o de la presentación llegue de mejor manera a los oyentes y al tribunal. Bueno, luego de esta preparación, estas recomendaciones, y continuando esto, número 3, decíamos que la defensa era una puesta en escena, ¿verdad? Pues como cualquier puesta en escena de una obra de teatro, por ejemplo, hay que escribir un guión, pues, tal cual. Hay que escribir un guión para que tú puedas saber qué es lo que tú vas a hacer en el tiempo disponible. Por ejemplo, se aconseja que la sustentación se divide en 3 partes. La primera parte, que sería la introducción. Acá tú vas a explicar de manera breve el tema que tú has elaborado. En esa explicación breve del trabajo, entrará seguramente lo que es el planteamiento del problema, los objetivos y todos los antecedentes, inclusive la justificación del proyecto. Más o menos se aconseja que la división del tiempo disponible esté entre un 0 o un 20%. Obviamente que 0 no va a ir, entonces entre un 15 o un 20% del tiempo ahí tendré que estar. La segunda fase de tu guión será la parte del núcleo, que en este que será parte del cuerpo principal o la parte central del trabajo. Ahí hay que darle mayor tiempo. Hablamos más o menos entre un 60 o 80% del tiempo de la exposición. Ahí tendrás que explicar todo lo que es el marco teórico y el marco práctico, o sea, lo que has ejecutado,
en tu investigación. Si es un proyecto de grado, todo el trabajo de ingeniería, ahí vas a explicar a detalle. Y por último, dejar para la recapitulación, que sería la parte final del documento, entre un 10 y un 20%. Ahí tendrías que colocar un resumen de los aspectos más importantes de tu exposición. Vale decir, como las conclusiones de tu trabajo. En consecuencia, en esta relación de tiempo, si agarramos un promedio, puede ser un 20-60-20, o podría ser tal vez un 15-80-5, o así tienes ese tipo de variación. Todo va a depender del nivel que tengas o cantidad que tengas de conclusiones. Si tienes varias conclusiones, es bueno que las presentes. Solamente los tribunales le dan más importancia a la explicación de las conclusiones y recomendaciones, más que a todo. Entonces, sería bueno que te cojas un 20%, un 60% y el resto darle la parte introductoria. Pero ese sería el hermenéutica. Ahora, ya preparada, diremos, ya determinado el tiempo que tú vas a destinar para cada parte de tu disposición, y ya elaborada, digamos, las diapositivas en una primera instancia, la información que tú quieres presentar, lo que hay que hacer es recitar el guión. ¿Cómo creen ustedes que los actores de películas o los que hacen obra de teatro actúan? O sea, tienen que memorizarse un guión. No van a estar leyendo un documento, una hojita a medida que están actuando. No se puede, ¿no? Entonces van memorizando, van estudiando y después tienen que recitar para que se les grabe, se les quede en la cabeza. Acá exactamente lo mismo. Entonces tienes que recitar tu guión, tienes que repetirlo hasta que lo domines, ¿no? No te digo que tú tengas que saberlo de memoria, pero tienes que saber explicar y saber controlar esa parte del tiempo. Si hay poca práctica, yo les digo que hagan ustedes su guión y tengan todo determinado en cuanto al tiempo. Digamos que eligen 20, 60, 20. A un principio vas a empezar a hablar y si te vas por la parte que no la dominas, te vas a un poco alargar y por ahí llegas a consumir más tiempo del previsto. O al revés, si te olvidas de algo, de por ahí en vez de tomar el 20 vas a tomar el 10 y te va a sobrar tiempo al final. Entonces la idea es que todo salga fluido, natural y que sea algo que justamente llegue al tiempo que tú tienes disponible. Para tener esa solvencia y esa capacidad, la idea es memorizar. En este caso hay que recitar el guión. Esta recitación o estudio tiene que ser cuantas veces sea necesario para que esté bien aprendido y bien calibrado. Ese de cuántas veces sea necesario es variable. Pues. Hay gente que es bastante elocuente y bastante inteligente que con leer 2 veces ya sabe y lo hace de memoria. Hay gente que no, que tiene que repetir 5, 6, 10 veces, 20 veces, no importa. Hay que hacerlo hasta ganar esa solvencia y soltura. Entonces, es un tema ya de práctica, básicamente. 5. Ya en los documentos, en las presentaciones, no es bueno abusar con datos numéricos y referencias bibliográficas. No es bueno, ¿no? Eso puede desviar la atención del tema en particular. Por ejemplo, si tú tienes un diseño, digamos, de un puente, yo he visto muchas veces que en el diseño del puente agarran y hablan de números, ¿no? Por ejemplo, dicen, llegan a la parte práctica, dicen que la viga tiene un momento de 300.000.56 kilonewton, que el cortante es tanto, que o sea, van distrayendo un poco con números, y peor aún, manejan números con decimales y números gruesos, ¿no? Números que no son así muy manejables. Y también en el marco teórico hablan de muchos autores, mucha literatura, es un poco distrae de lo importante. Entonces, no hay que abusar de eso. Es importante, tiene que haber. En ingeniería civil tenemos datos numéricos, es innegable. Tenemos referencias bibliográficas, es innegable, perfecto, son todas las normas. Pero no hay que abusar de esto, hay que ir a lo importante. 6. Usar un vocabulario culto, entre comillas, culto. Excepto de recursos literarios, como metáforas, símiles, ironías y otros. Es bueno ser formal. La defensa pública de un trabajo académico de grado es formal. Ahora aquí les digo esto, yo he visto en algunas defensas que el postulante tenía tanta solvencia para exponer que inclusive a un principio hacía como que unas bromas o hacía como un antecedente interesante que caía bien tanto a los tribunales como también al público. Entonces eso tampoco es tan rígido, ¿no? Lo formal sí es que hay que usar un vocabulario bien correcto, pero si tú dominas el tema y tienes soltura para poder exponer, te puedes dar ciertas licencias para poder, si quieres, dar una pequeña introducción o dar una pequeña
reflexión al público como también al tribunal. Eso también está bien, ¿no? Entonces hay que dejar ahí. Pero en lo particular, usualmente con tribunales muy serios, muy clásicos, sí, vale el vocabulario oculto, ¿no? Hablar de metáforas, símiles, o sea, dar, diremos, como unas referencias parezcan, si se quieren, parecidas, no vale la pena. Mejor es irse con el tema como lo hemos practicado. La lengua académica dice lo siguiente. Dice que lo que tú expongas o como tú hables en la defensa, en lo posible debe ser claro, debe ser preciso, conciso, con propiedad, sencillo, pero cortés. Eso digamos que es la recomendación. Obviamente, para hacerlo así y cumplir a cabalidad, es bueno citar el guión, explicar, grabarte, y luego ver tú y hacer ver a otras personas para que te den alguna sugerencia de alguna parte de tu exposición que me parece que no es muy clara o que parece que es demasiado rebuscada, con términos rebuscados, o que parezca que lo que tú explicas no es muy claro. Entonces hay que grabarse y tratar de revisar y hacer ver a otras personas para ir perfeccionando. 7. En cuanto a palabras de otros idiomas, y esto es muy importante porque es recurrente en nuestra carrera, usamos, por ejemplo, referencias de normas que están en inglés, ¿no? Ejemplo. O términos que no se pueden cambiar, no tienen una traducción literal, ¿no? Son términos que están así. Por ejemplo, online, SOAP, otros términos. O, por ejemplo, el acrónimo LDFD, ¿no? Que es un término que está muy referido a lo que es el diseño estructural, por el método de la resistencia, ¿no? En estos casos, en idiomas extranjeros, en lo posible, tratar de citar en término en español, si es que hubiese el término. Cuando no existe, bueno, hay que explicar en inglés, no hay problema. Ahora, cuando se usan acrónimos o abreviaturas, como en este caso, hay que hacer la aclaración pertinente. Esta aclaración se la hace una sola vez en el trabajo. Suponer que usamos LDFD, o usamos ACI, o usamos AISC, que son términos que se manejan. A un principio, en la primera diapositiva donde aparezca ese término, tenemos que explicar qué cosa es. LDFD, bueno, explicas qué es el LDFD, y ya en las siguientes láminas o diapositivas tú ya no explicas, porque tú llevas aclarado a un principio. Eso es importante. No creas que todos los tribunales o que el público asistente todos conocen qué es el LDFD, qué es ACI, o qué es un acrónimo que tú manejas en tu trabajo. Entonces hay que explicarlo a un principio. Después, en cuanto a la preparación, también se recomienda lo siguiente. En cuanto a la fecha, en este caso, tener mucha certeza acerca de la fecha aproximada de la defensa. Esto de la fecha, en nuestro caso, es cierto. Te van a dar una fecha, te van a decir tu defensa es, digamos que el 23 de diciembre. Listo. Y con esa fecha tú tienes que prever y planificar todo lo que tienes que hacer de manera organizada, sin apuros y sin prisas. En cuanto a tu práctica, decíamos, del guión, grabar las veces que sea necesario. Y tienes que grabarte 10, 20 veces, no importa, hay que grabar y revisar los posibles errores. Esta revisión se aconseja que sea no solamente tuya, también de personas ajenas, pueden ser tus compañeros, tus papás, tus parientes, tu tutor también sería excelente, para que vayas perfeccionando tu puesta en escena. 3, perdón. Una vez planificada la presentación, se recomienda un ensayo ante amigos, estudiantes, profesores, en un tiempo de 30 minutos. Bueno, eso va muy bien con el tema de la grabación. 4. Hay que ajustar el guión oral con las diapositivas. Claro, tienes que enganchar. Todo lo que vayas hablando tiene que coincidir o concursar con lo que vayas exponiendo, ¿no? No se vale adelantarse con la explicación de una diapositiva que venga después de lo que estás mostrando ahorita, o atrasarte. Tiene que ir totalmente en sintonía. Si tú das una diapositiva que ya vos haber explicado, estudiado y practicado en tu casa, ya sabes a lo que se refiere y tienes que explicar cabalmente lo que está en la diapositiva, ¿sí? Importante el apoyo del puntero. O sea, es muy importante. O sea, agarrar con la mano es muy complicado. Un puntero láser no cuesta muy caro. Preferentemente un puntero con Bluetooth para cambiar las diapositivas sería lo adecuado, lo ideal. Si no te puedes comprar, te puedes alquilar también. Donde alquilan las data display, también alquilan los punteros. Aunque tengas experiencia en exposiciones, seas muy canchero, tengas
mucha solvencia, no te confíes. El exceso de confianza es malo. Asimismo, lo contrario, si te hace un poco nervioso, un poco, digamos, en duda de tu defensa, tranquilo. Tú conoces el tema, has practicado, lo has elaborado durante casi un año, has hecho muchas prácticas en cuanto a la preparación, te has grabado, has hecho ver a tu tutor, a tus amigos. Ten confianza, que tú lo vas a hacer bien. O sea, la idea es ni tener mucha confianza en exceso ni estar desconfiado. Tú confía en que tú, al hacer el trabajo de una manera correcta y al practicar y al planificar, de seguro que te ven muy bien y tienes que estar vos con la tranquilidad de vida. Ahora, también es importante a la hora de presentar un trabajo, conocer a la audiencia. Entonces, hay que hacer un análisis de la audiencia que va a asistir a tu defensa. En este caso de la audiencia es importante conocer su composición. En el tema de nuestra universidad, usualmente la audiencia la conforman nuestros parientes, papás, tíos, primos, que nos van a ayudar a hacer el trabajo, y estudiantes de la carrera. Es poco probable que venga gente de afuera a una defensa a la universidad, no es tan frecuente. Podría ser el caso, pero es poco probable. En su mayoría son estudiantes de la carrera que ingresan al aula de tesis porque quieren escuchar o quieren conocer tu tema. Tal vez también algún docente de la carrera puede ingresar a escuchar, pero no más que esto. Entonces, tú ya sabes esto, tienes que tomar en cuenta lo siguiente, que la gente que va a entrar a tu defensa es gente con ya nivel universitario, que está estudiando la carrera de ingeniería civil en este caso y es docente. Entonces, si te preguntas qué es lo que sabemos del público receptor, bueno, son gente que tiene conocimiento del área. No será un conocimiento profundo, pero tiene un conocimiento del área en sí, de la ingeniería. El nivel de conocimiento. Ahora, si tu tema es bastante especial, por ejemplo, una tesis, algo muy específico, muy avanzado, es muy poco probable que el público conozca, ¿no? Que sepa de tu tema. Pero si es algo más general, si es un diseño de un proyecto de infraestructura, un camino, un edificio, un puente, un sistema de riego, es muy probable que mucha gente que está formando parte del público conozca, que he hecho un proyecto no sé mucho del área, ¿no? En la parte académica, entonces conoce y te puede hacer alguna pregunta. En cuanto al punto número 4, ¿cuál sería la actitud inicial que tendría o que debe tener el público respecto al tema que tú vas a explicar o exponer? Eso más se basa en que a veces, ¿no? Uno puede presentar un proyecto de grado o una tesis que podría, en cierta manera, tratar de perjudicar o tratar de, tal vez, modificar algún aspecto, o por ejemplo, atentar con el medio ambiente. Imagínense que hay gente ahora, sobre todo en este último tiempo, que le importa mucho lo que es el medio ambiente, que defiende el medio ambiente. Y preparar un proyecto de grado para tal vez cambiar una zona que era un parque o que era una zona protegida, un proyecto, le puede generar cierta resistencia, ¿no? A la gente. O, por ejemplo, yo en lo particular, ¿no? Alguna vez hablé con un colega, yo le decía, ¿por qué no proponemos que la laguna de Alay cambie? O sea, es muy difícil ahorita que esa laguna se mantenga como está. O sea, es muy grande, es una laguna artificial y realmente está muy contaminada. O sea, realmente no sabemos cómo lo hacen, pero hay gente que seguro que conecta sus alcantarillados o industrias y realmente es un caos, ¿no? Y es muy difícil y muy caro que la alcaldía pueda solventar y pueda arreglar. Pues una idea que yo tenía era reducir el espejo de agua, o sea, que esa área tan grande que tenemos reduzca, digamos que a la mitad, que se concentre en el centro, que se haga un cerco o un muro perimetral para que se mantenga ese nivel de agua y que solo tenga un acceso controlado de agua limpia, ¿no? De agua en este caso que vendría de ciertas fuentes controladas, y con el resto del terreno disponibles podría ser como un parque, un gran parque central, algo así como hay en Nueva York, ¿no? Sería ideal. Obviamente esa es mi idea, a una gente le ha caído bien y a otra no, pues porque hay gente que conoce alguna vez desde que son pequeños y dicen, no, sería un crimen ambiental, que las aves que llegan ahí a anidar y realmente es complicado porque a veces hay gente que es muy dogmática, ¿no? Y que no va a querer cambiar su criterio, su idea. Entonces, puede generar un malestar o discusión y por ahí tu tema de investigación, o tu trabajo dirigido, tu tesis o tu proyecto de grado, por ahí tiene que ver con eso. Entonces, puede haber gente
que se vea afectado o que piense lo contrario y te va a poder preguntar. Entonces hay que ir pensando, ¿no? Si es algo que sí puede cambiar una idea inicial o puede afectar al medio ambiente, es casi seguro que te van a preguntar algo de eso o que van a querer un poquito oponerse a tu proyecto. Hay que conocer esto. 4. En cuanto a la psicología del público receptor, recuerde que las personas escuchan mejor cuando el mensaje es más fácil de comprender, ¿sí? Entonces, ahí viene la reflexión. Tratar de que todas tus diapositivas, el material audiovisual, sea lo más claro posible, lo más sencillo posible, lo más visual, lo más entendible posible. Si lo pones muy complicado, ejemplo, poner ecuaciones de diseño en abuso, referencias de marco teórico en abuso, imágenes que no son muy claras o muy pequeñas o de mala calidad, eso va a contribuir a que el mensaje no le llegue bien al público receptor, ya sea al tribunal o ya sea al público presente. Entonces hay que tratar de colocar de la mejor manera la información más clara, más sencilla, más digerida, y obviamente si es un tema de visual, de imagen, de video, tratar de colocarlo de la mejor manera, de la mejor calidad posible. Y eso se puede hacer. Está en sus manos hacer esto, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan o comentario? Bien. Como no hay comentarios ni preguntas, entonces quedemos acá. Estamos casi a la mitad del tema que estamos explicando. La siguiente clase vamos a acabar esta temática. Tanto ahorita justamente 9:24, estamos justamente casi 1 hora y media de clases. Para la siguiente clase esto vamos a concluir. La fecha de entrega de ese borrador que les decía, hemos quedado para el siguiente día, miércoles, ¿verdad? Para el miércoles 22, creo que vamos a revisar nuestro calendario. Es miércoles 22, sí, 22 de diciembre. Entonces, para ese día, yo voy a colocar una tareita en el Classroom con el auxiliar para que suban ahí sus documentos y yo les dé la primera revisión junto con ustedes. En cuanto a la revisión individual que vamos a hacer, tendría que ser virtual en una primera instancia. Entonces, vamos a tratar de prever que el miércoles se entreguen hasta la noche y el día jueves, todo el día, tengamos una suerte de revisión. Todo el día, de manera individualizada, desde la mañana hasta la tarde. Entonces, voy a tratar de habilitar un horario, cosa de que la gente que pueda más temprano lo hace más temprano, la gente que pueda más tarde lo hace más tarde. La idea es que todos tengan la revisión, para que una vez observado el trabajo, para la siguiente semana ya se entregue de manera definitiva, ¿sí? Entonces, eso vamos a quedar de acuerdo. Yo voy a hablar con el auxiliar. Ella me ha pasado, por si acaso, los documentos que le pasó el link Escalera acerca de sus notas. Yo eso voy a darme tiempo para revisar este fin de semana y Dios mediante, hasta el día lunes de la siguiente semana tendremos sus notitas del primer parcial. Y ustedes lo van a revisar, lo van a verificar. Si tienen cualquier duda, también me lo van a manifestar para que lo podamos revisar si tienen alguna observación, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí, estudiantes. Muchísimas gracias. Estoy grabando, también lo voy a cargar esto, seguramente la grabación en un link para que lo puedan descargar. Muy buenas tardes, muchas noches, hasta luego, gracias.